This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Roboán, hijo del sabio rey Salomón y nieto del renombrado rey David, emerge como una figura destacada en los anales de Jerusalén. Su reinado, caracterizado por decisiones cruciales y desafíos inesperados, plantea interrogantes fundamentales. ¿Cómo sus elecciones influenciaron el destino de Judá? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus triunfos y fracasos? Acompáñanos en un viaje por la vida de Roboán, un rey cuyo legado perdura en la encrucijada del poder y la lealtad en el antiguo reino de Judá. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, no solo a la hija de Faraón, sino también a las moabitas, edomitas, sidonias e hititas, de aquellos pueblos de los cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: No iréis vosotros a ellos, ni ellos a vosotros, porque ellos inclinarán vuestros corazones a sus dioses. Pero Salomón estaba profundamente apegado a ellos. Tuvo 700 mujeres reales y 300 concubinas. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estaba del todo con Yahvé su Dios como lo había estado el de su padre David. Salomón se hizo seguidor de Astarte, la diosa de los sidonios, y de Milcom, la abominación amonita. E hizo lo que desagradaba a Yahvé, y no fue seguidor de Yahvé con todo su corazón, como lo había sido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, dios de Moab, en el monte al oriente de Jerusalén, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que entonces le había prohibido seguir a otros dioses, pero no cumplió la orden de Yahvé. Entonces Yahvé dijo a Salomón: Si te comportas así y no guardas mi pacto ni las leyes que te he dado, ciertamente te arrancaré el reino y lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por amor a tu padre David, no haré esto durante tu vida, sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo. Aún así, no le arrancaré todo el reino. Por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén que he escogido, dejaré a tu hijo una tribu. Yahvé levantó enemigo contra Salomón, Hadad edomita, del linaje real de Idem. Después de que David había aplastado a Idem, Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos y había matado a toda la población masculina de Idem. Joab se quedó allí con todo Israel durante 6 meses hasta que hubo exterminado a toda la población masculina de Idem, pero Hadad con algunos edomitas al servicio de su padre había huido a Egipto. Hadad era solo un niño en ese momento. Partieron de Madián y, al llegar a Parán, tomaron consigo a varios hombres de Parán y pasaron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, se comprometió a mantenerlo y le asignó una finca.
Hadad se convirtió en el gran favorito de Faraón, quien le dio en matrimonio a la hermana de su propia esposa, la hermana de la gran señora Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz a Genubat su hijo, a quien Tapenes crió en el palacio de Faraón. Genubat vivía con los hijos de Faraón. Pero cuando llegó a Hadad en Egipto la noticia de que David se había acostado con sus antepasados y que Joab, el comandante del ejército, había muerto, dijo a Faraón: «Dame permiso para volver a mi tierra». «¿Quieres algo aquí conmigo?», dijo Faraón, «¿que pides ahora para volver a tu propio país?». «No», respondió, «pero por favor déjame ir». De aquí viene el mal de Hadad. Aborreció a Israel y gobernó en Idem. Dios levantó un segundo enemigo contra Salomón, Rezón hijo de Eliade. Había huido de su amo, Hadad, de ser rey de Soube. Habiéndose reunido con él varios hombres, se había convertido en líder de una banda merodeadora, que luego fue masacrada por David. Rezón capturó Damasco y se estableció allí y se convirtió en rey de Damasco. Fue hostil a Israel mientras Salomón vivió. Jeroboam era hijo de Nabat, un efraimita de Sereda. El nombre de su madre, una viuda, era Zeruá. Estaba al servicio de Salomón, pero se rebeló contra el rey. Este es el relato de su rebelión. Salomón estaba construyendo el millo y cerrando la brecha en la ciudadela de David su padre. Ahora bien, este Jeroboam era un hombre de rango. Salomón, al notar cómo el joven se dedicaba a su trabajo, lo puso a cargo de todos los trabajos forzados de la casa de José. Un día, cuando Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo abordó en el camino. Ahías vestía un manto nuevo, los dos estaban solos en campo abierto. Ahías tomó el manto nuevo que traía puesto y lo rasgó en 12 tiras, diciendo a Jeroboam: «Toma para ti 10 tiras, porque así ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Él guardará una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me ha dejado para adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, haciendo lo recto delante de mis ojos, ni guardando mis leyes y ordenanzas como lo hizo su padre David. Pero no le quitaré el reino de las manos, puesto que lo he puesto por príncipe durante toda su vida, por amor a mi siervo David, que guardaba mis mandamientos y mis leyes. Yo, sin embargo, tomaré el reino de la mano de su hijo, y os daré las 10 tribus. Guardaré una tribu para darla a su hijo, a fin de que mi siervo David tenga siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que he escogido para morada de mi nombre. Sin embargo, a ti te tomaré para gobernar todo lo que quieras, y serás rey de Israel. Si escuchas todos mis mandamientos y sigues mis caminos, haciendo lo recto ante mis ojos y guardando mis leyes y mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa tan resistente como el que construí para David. Yo te daré a Israel, humillando así a la descendencia de David, pero no para siempre. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero se dio a la fuga y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, toda su carrera, su sabiduría, ¿no está todo esto registrado en el libro de los Hechos de Salomón? El reinado de Salomón en Jerusalén sobre todo Israel duró 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudadela de David su padre. Roboam su hijo le sucedió. Tan pronto como Jeroboam, hijo de Nabat,
se enteró de la noticia todavía estaba en Egipto, donde se había refugiado del rey Salomón, volvió de Egipto. Roboam fue a Siquem, porque era a Siquem a donde había ido todo Israel para proclamarlo rey, y ellos le dijeron esto: Tu padre nos dio una carga pesada para llevar, aligera ahora la dura tiranía de tu padre, y el peso de la carga que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Id 3 días y luego volved a mí. Y la gente se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras él vivía. ¿Qué respuesta, preguntó, me aconsejáis que dé a este pueblo? Actúa ahora como siervo de este pueblo, dijeron, hazlo bien, trátalo con justicia, y será tu siervo para siempre. Pero rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. ¿Qué nos aconsejas?, preguntó, para responder a este pueblo que me ha dicho: ¿Aligera la carga que tu padre nos impuso? Los jóvenes que habían crecido con él respondieron: Dad esta respuesta a esta gente que ha dicho: Tu padre nos dio una carga pesada para llevar, tienes que aligerarla para nosotros. Diles esto: Mi dedo meñique es más grueso que los riñones de mi padre. Así que mi padre os hizo llevar una carga pesada. Lo haré aún más pesado. Mi padre te golpeó con látigos, te voy a golpear con flagelos cargados. Al tercer día vino todo el pueblo a Roboam en obediencia al mandato del rey. Volved a mí al tercer día. El rey, rechazando el consejo que le habían dado los ancianos, respondió duramente al pueblo, hablándoles como los jóvenes habían recomendado. Mi padre te hizo llevar una carga pesada, dijo, pero yo la haré aún más pesada. Mi padre te golpeó con látigos, te voy a golpear con flagelos cargados. De hecho, el rey no hizo caso de los deseos del pueblo, y esto fue hecho por Yahvé para cumplir la promesa que había dicho por medio de Ahías de Silo a Jeroboam hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no hacía caso de sus deseos, le dieron esta respuesta: ¿Qué parte tenemos nosotros en David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. De ahora en adelante cuida de tu propia casa, David. E Israel se fue a sus tiendas. Pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de trabajos forzados, pero los israelitas lo apedrearon hasta matarlo, con lo cual el rey Roboam se vio obligado a montar su carro y escapar a Jerusalén. E Israel ha sido apartado de la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. Nadie permaneció leal a la casa de David, excepto la tribu de Judá. Roboam fue a Jerusalén y reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel y recuperar el reino para Roboam hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahvé a Semaías, varón de Dios: di esto a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo: así dice Yahvé. No vayáis a pelear contra vuestros hermanos los hijos de Israel, que todos se vayan a sus casas, porque lo que ha pasado es obra mía. Jeroboam fortificó Siquem en el monte de Efraín, y habitó allí. Luego, partiendo de allí, fortificó a Benú. Jeroboam pensó para sí mismo: como están las cosas, el reino volverá a la casa de David.
Si este pueblo sigue subiendo al templo de Yahvé en Jerusalén para ofrecer sacrificios, el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán. Así que el rey pensó en esto e hizo 2 becerros de oro, dijo al pueblo: habéis estado subiendo a Jerusalén bastante tiempo. Aquí están tus dioses, Israel, estos te sacaron de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el pueblo fue en procesión todo el camino hasta Dan delante de los otros. Él edificó el templo de los lugares altos y nombró sacerdotes de familias ordinarias que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam también instituyó una fiesta en el mes 8, a los 15 días del mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar a los becerros que había hecho, y en Betel puso a los sacerdotes de los lugares altos que él había establecido. El día 15 del mes 8, el mes que él había escogido, subió al altar que había hecho, instituyó una fiesta para los israelitas, y subió al altar para ofrecer incienso. Por mandato de Yahvé, vino a Betel un varón de Dios de Judá, estando Jeroboam junto al altar para ofrecer el sacrificio, y por mandato de Yahvé este hombre denunció el altar. Altar, altar, dijo, así dice Yahvé. A la casa de David le nacerá un hijo, de nombre Josías, el cual inmolará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que han ofrecido sacrificios sobre ti, y sobre ti quemará los huesos de los hombres. Al mismo tiempo dio una señal. Esta es la señal, dijo, de que Yahvé ha dicho: este altar aquí reventará y las cenizas que están sobre él serán esparcidas. Cuando el rey oyó cómo el varón de Dios denunciaba el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo: prenderlo. Pero la mano que extendió contra el hombre se secó, y no pudo retirarla, y el altar reventó, y las cenizas del altar se esparcieron, conforme a la señal dada por el varón de Dios por mandato de Yahvé. El rey dijo al varón de Dios: te ruego que aplaques a Yahvé tu Dios, y me devuelvas el uso de mi mano. El varón de Dios aplacó a Yahvé, la mano del rey fue restaurada como había estado antes. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios respondió al rey: si me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo. No comeré ni beberé nada aquí, porque he tenido orden de Yahvé. No comas ni bebas nada, ni te vuelvas por el camino que viniste. Y se fue por otro camino, y no volvió por el camino que había venido a Betel. Había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos vinieron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho en Betel aquel día, y las palabras que había dicho al rey, se las dijeron también a su padre. ¿Qué camino tomó?, preguntó su padre. Sus hijos le mostraron el camino que había tomado el hombre de Dios que había venido de Judá. Ensilladme el asno, dijo a sus hijos, le ensillaron el burro y montó. Siguió al varón de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios?, dijo, ¿que vino de Judá? Yo soy, respondió. Ven a casa conmigo, dijo, y toma algo de comer. No puedo volver contigo, respondió él, ni comer ni beber nada aquí, porque he recibido la orden de Yahvé. Nada comeréis ni beberéis allí, ni volveréis por el camino que vinisteis. Yo también soy profeta como tú, respondió el otro, y un ángel me dijo esto por orden de Yahvé. Tráelo contigo a tu casa para que coma y beba. Le estaba mintiendo. El varón de Dios volvió con él, comió y bebió en su casa. Estando ellos sentados a la mesa,
vino palabra de Yahvé al profeta que le había hecho volver, y se dirigió al varón de Dios que había venido de Judá. Yahvé dice esto, dijo: puesto que has desafiado el mandato de Yahvé y no has obedecido las órdenes que Yahvé tu Dios te dio, si regresas y has comido y bebido donde él te prohibió comer o beber, tu cadáver nunca llegará a la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, el profeta le ensilló el asno, y él dio media vuelta y se fue. Un león lo encontró en el camino y lo mató, su cadáver yacía tendido en el camino, el burro estaba allí junto a él, el león también estaba junto al cadáver. La gente que pasaba vio el cadáver tirado en el camino y el león de pie junto al cadáver, y fueron y hablaron de ello en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Oyéndolo el profeta, que había hecho retroceder al hombre, dijo: ese es el varón de Dios que desafió el mandato de Yahvé. Yahvé lo ha entregado en manos del león, que lo ha magullado y matado, tal como Yahvé lo había dicho. Dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos lo ensillaron. Y partiendo, halló el cadáver del hombre tirado en el camino, y el asno y el león de pie junto al cadáver. El león no se había comido el cadáver ni había mutilado al asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre el asno y lo llevó a la ciudad donde vivía para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propia tumba, y dieron gritos de duelo por él. ¡Ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba que el hombre de Dios, pongan mis huesos junto a los suyos. Porque ciertamente se cumplirá la palabra que pronunció por mandato de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos en las ciudades de Samaria. Jeroboam no abandonó sus malos caminos después de este incidente, sino que siguió nombrando sacerdotes para los lugares altos de entre la gente común. Consagró como sacerdotes de los lugares altos a cualquiera que quisiera serlo. Tal conducta hizo de la casa de Jeroboam una casa de pecado, y causó su ruina y extinción de la faz de la tierra. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer: ven, te ruego que te disfraces, para que nadie te reconozca como mujer de Jeroboam, y vete a Silo, allí está el profeta Ahías, el hombre que dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ve a él, y toma 10 panes, un guisado y un tarro de miel, él te dirá lo que le sucederá al niño. La mujer de Jeroboam hizo esto. Partió, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, sus ojos estaban oscurecidos por la edad, pero Yahvé le había dicho: la mujer de Jeroboam ya viene para pedirte oráculo acerca de su hijo, que está enfermo. Le dirás tal y tal cosa. Cuando venga, fingirá ser otra mujer. Así que cuando Ahías oyó sus pasos en la puerta, llamó: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué pretender ser otra persona? Tengo malas noticias para ti. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Yo te levanté del pueblo y te puse por príncipe de mi pueblo Israel, arranqué el reino de la casa de David y os lo di. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Has hecho más mal que todos tus antecesores, has ido y te has hecho dioses ajenos, ídolos de fundición, provocando mi ira, y me has vuelto la espalda. Por esto traeré calamidad sobre la casa de Jeroboam, exterminaré a todo varón de la familia de Jeroboam, encadenado o libre en Israel, barreré la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Es izquierda. LifeLock, how can I help?
The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Pre-purchase now at worldofwarcraft.com. Los de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, los perros se los comerán, y al que muera en campo abierto, se lo comerán las aves del cielo, porque Yahvé lo ha dicho. Ahora levántate y vete a tu casa, en el momento en que tus pies entren en el pueblo, el niño morirá. Todo Israel hará duelo por él, y lo enterrarán, y solo el de la casa de Jeroboam irá al sepulcro, porque solo en el de la casa de Jeroboam se hallará cosa agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé se levantará rey sobre Israel para exterminar a la casa de Jeroboam. Yahvé hará temblar a Israel como se sacude la caña en el agua, desarraigará a Israel de esta tierra próspera que dio a sus antepasados, y los esparcirá más allá del río por provocar a ira a Yahvé al hacer sus postes sagrados. Abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y ha hecho cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue. Llegó a Tese y cuando cruzó el umbral de la casa, el niño ya estaba muerto. Lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, tal como Yahvé lo había dicho por boca de su siervo Ahías el profeta. Lo demás de la historia de Jeroboam, qué guerras hizo, cómo gobernó, todo esto se halla escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El reinado de Jeroboam duró 22 años, luego se acostó con sus antepasados, su hijo Nadab lo sucedió. En Judá reinó Roboam hijo de Salomón, tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Yahvé había escogido de entre todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, la amonita. E hizo lo que desagrada a Yahvé, despertando su ira más que sus antepasados por todos los pecados que cometieron, los que se habían edificado lugares altos, y habían levantado columnas y postes sagrados en todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Incluso había hombres en el país que eran prostitutas sagradas. Copió todas las prácticas vergonzosas de las naciones que Yahvé había desposeído para los hijos de Israel. En el año 5 de Roboam, Sisac rey de Egipto marchó sobre Jerusalén. Tomó todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, tomó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce, y los encomendó al cuidado de los oficiales de la guardia que guardaban la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey iba al templo de Yahvé, los guardias los llevaban, devolviéndolos después a la sala de guardia. Lo demás de la historia de Roboam, toda su carrera, ¿no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
Roboán y Jeroboán estuvieron en guerra durante todos sus reinados. Entonces Roboán durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudadela de David. Su hijo Abiam lo sucedió. Los líderes de las tribus del norte mandaron a buscar a Jeroboán para que actuara como su vocero. Durante la coronación de Roboán, aquel le comunicó la petición popular de rebaja de impuestos. Uno de los misterios de las Escrituras es cómo Dios obra por medio de los seres humanos a fin de realizar sus propósitos. Aquí los intereses egoístas de Roboán fueron utilizados por el Señor para cumplir su promesa por medio del profeta Ahías. Las negociaciones habían fallado, la revuelta continuó. El grito Israel, a tus tiendas, era una orden a las tribus del norte para que se dispersaran. Las tribus del norte no habían proclamado todavía rey a Jeroboán. Simplemente rehusaban someterse a Roboán. Los únicos israelitas sobre los que Roboán ejercía control eran los que vivían en las ciudades de Judá. Roboán intentó imponer sus condiciones al norte, pero ello terminó con la muerte de su embajador Adoram. Él mismo salvó su vida con dificultad. Desde este momento, el reino permaneció dividido hasta la caída de Israel en el 722 a.C. También, a partir de aquí, reyes se refiere al reino del norte como Israel y al reino del sur como Judá, aunque después se siguió hablando de levitas, benjamitas y las otras 10 tribus de Israel. Es posible que Jeroboán haya escogido a Siquem como su capital por una razón política, debido a que allí había sido coronado Roboán. Penur, ubicado al este del río Jordán y probablemente fortificado como protección contra los galaaditas, quienes eran leales a David. En lugar de confiar en el Señor al establecer su reino, según la promesa, Jeroboán temió perder el respaldo del pueblo y recurrió a pecaminosas artimañas de manipulación. Estableció nuevos centros para el culto que rivalizaran con Jerusalén, ordenó su propio sacerdocio e instituyó un nuevo festival como contrapartida de las fiestas de Judá. Hizo 2 becerros de oro y colocó uno en Betel y el otro en Dan, de manera que el pueblo tuviera donde adorar y no necesitara acudir a Jerusalén. La declaración de Jeroboán puede que haya intentado implicar que estos 2 becerros de oro eran los que fundió a Aarón. Algunos dioses paganos eran representados como si estuvieran parados sobre toros o becerros para simbolizar su fuerza. Otra posibilidad de interpretación es que Jeroboán haya colocado los 2 becerros como un pedestal donde el Dios de Israel sería entronizado. En ese caso, esta nueva forma de culto constituía una inconcebible expresión de idolatría. Jeroboán instituyó una fiesta como la que se celebraba en Judá. Había 3 festivales de otoño que se celebraban en el 7º mes del calendario judío, Tishri, octubre-noviembre, y marcaban el fin del año agrícola. La fiesta de las trompetas, el primer día del mes. La expiación, el 10º día. Y la fiesta de los tabernáculos, el día 15. Aparentemente, Jeroboán estaba tratando de proveer una alternativa para una o varias de estas fiestas. Que esta nueva fiesta fuera a celebrarse a los 15 días del mes quizás indica que Jeroboán estaba tratando de contrarrestar la fiesta de los tabernáculos, la cual tenía lugar ese mismo día. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y
y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado.
Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La división del reino. Algunas causas, el descontento. Desde los tiempos de la conquista, las tribus de Israel no anduvieron muy unidas. Hubo rivalidad entre Judá y Efraín. Judá seguía a David y Efraín a Saúl. De modo que la unidad habida era solo de nombre y aparente. La mano dura de Salomón logró evitar una separación más temprana, pero al morir se vino al suelo esa gloriosa unidad de Israel que se había iniciado con David. Como hijo de Salomón, Roboam era el legítimo sucesor del trono y ya reinaba en Jerusalén y Judá. Solo faltaba que todo el pueblo lo confirmara como su rey. Para esto, Roboam convocó a una asamblea general en Siquem, una ciudad vieja y céntrica en donde las tribus se reunían de vez en cuando. Es importante recordar que las tribus del norte, Efraín o Israel, nunca tuvieron oportunidad de expresar su opinión respecto a la sucesión de Salomón al trono, pues llegó a ser rey antes de morir su padre, David. Hubo una especie de correinado por un tiempo. El que David nombrara a su propio hijo como su sucesor significa que la gente del norte realmente nunca tuvo voz ni voto en el asunto. Ahora que Roboam hereda el trono, es importante para él confirmar la lealtad de las 10 tribus del norte para ser rey sobre todo Israel. Es por esto que convoca la reunión en Siquem, distrito y ciudad importantes ubicados en el territorio norteño y con larga historia en la vida política y religiosa del pueblo. Siquem había sido un sitio de importancia mucho antes de su conquista y ocupación por los israelitas. A la larga, Siquem llegaría a ser la primera capital de las tribus norteñas después de su separación del sur. Con el tiempo, Samaria tomaría su lugar como la capital política, pero Siquem seguiría siendo un centro religioso de importancia para las tribus del norte.
Pese a la aparente semiautonomía de las 10 tribus del norte, es evidente que había una predisposición al principio para aceptar al heredero legítimo del reino, Roboam, siempre y cuando hubiera justicia y equidad de trato de por medio. No obstante, esto regresa al escenario Jeroboam, quien había huido a Egipto después de su rebelión en contra de Salomón. Es muy difícil no creer que su regreso oportuno tuviera miras políticas, ya que había un cambio en la escena política. Al enterarse Jeroboam de la muerte de Salomón, regresa a Israel. Se presta para ser el vocero de las tribus del norte, para lo cual fue invitado, ya que era un conocido líder que estaba del lado del pueblo. Este recogió y expresó todo lo que el pueblo llevaba por dentro. En otras palabras, le dijeron a Roboam: tu padre fue un amo muy duro. No te queremos como rey, a menos que prometas tratarnos mejor. Jeroboam era conocedor de la horrible opresión que habían sufrido las tribus del norte. Ya se sabe que los tributos exigidos al norte no se aplicaban a Judá durante el tiempo de Salomón. Para sostener la grandeza del reino, éste había tenido que imponer grandes tributos en dinero y trabajo. Las tribus del norte se sentían explotadas y muy oprimidas. Habían dado gustosamente para la edificación del templo, pero ahora era para satisfacer los gastos y lujos del rey. La situación se había puesto insoportable y el pueblo pedía con justicia que les aliviara la carga. Una pregunta interesante: ¿por qué no pedía también el pueblo el ser liberado de la idolatría? Si Roboam hubiera sido comprensivo y sensible a la necesidad de su pueblo, no hubiera sido necesario demorar la respuesta, pues el pueblo estaba sufriendo en su lugar. Les dijo que iba a pensarlo, que regresaran dentro de 3 días para contestarles. Hasta aquí todo parecería marchar bien. El tiempo diría otra cosa. Un consejo insensato. Va a ser evidente que Roboam consulta a 2 grupos de personas, a los ancianos y a los jóvenes compañeros de él. El primer grupo de consejeros se designa con el término lit, hombres viejos. El mismo apelativo puede significar algo que no necesariamente alude a edad cronológica. Más bien, el término puede connotar la sabiduría inherente en muchos mayores por su experiencia. Este texto probablemente emplea los 2 sentidos, ya que estos consejeros habían sido los de Salomón. Ellos sabiamente le aconsejan a Roboam que suavice el trato a los norteños y que busque la conciliación. Desde su óptica de experiencia, ellos sabían cuán precario era el reinado de cualquier rey. El segundo grupo al que pidió consejos Roboam eran textualmente muchachos. El vocablo hebreo se emplea mucho más para referirse a niños que a adultos. Eran de la misma generación que Roboam. Es obvio que el deuteronomista favorece el consejo de los ancianos, pero su relato es fiel a los hechos. Roboam había preguntado a los ancianos cómo responder ante la petición del pueblo norteño. A los muchachos pregunta qué debía responder. Estos prácticamente escriben el texto de su discurso, muy negativo, por cierto. Los muchachos ignoraban el peligro en que ponían al rey, estaban engañados por la atracción del poder de gobierno, el cual creían sin límites. De modo que cuando Jeroboam y el pueblo regresaron 3 días más tarde, el nuevo rey les respondió con mucha aspereza, negando de un solo golpe todas las justas demandas del pueblo. Roboam siguió el consejo de los jóvenes e ignoró el de los viejos. Estos formaban el consejo de ancianos que daban sus consejos al rey, sobre todo en tiempos de elección. Sin duda que Roboam, criado a pierna suelta, en una vida libertina como su padre, nada sabía de las necesidades del pueblo. Y los jóvenes,
criados también en el lujo y comodidad de un palacio, no verían con agrado el fin de su prosperidad material. En realidad, el castigo que pedían para el pueblo era justamente la disciplina que ellos necesitaban. Sin embargo, la causa principal del problema estuvo en la debilidad de carácter de Roboam, en su falta de sabiduría y de sentido común. ¿Qué clase de gobernante es el que no se da cuenta de la necesidad de su gente? Claro, Roboam tenía sed de poder. Su arrogancia y falta de tacto le llevaron a imponer ciegamente su autoridad para dominar a los descontentos. Su insensato consejo fue la chispa que prendió el fuego de la división. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido el sabio consejo de los ancianos? Pero, según el dicho, el que no oye consejo, no llega a viejo. El designio de Dios. Es el Dios soberano quien, con su infinito poder y sabiduría, dirige la historia para que se cumplan sus propósitos. Él permitió que Roboam cometiera esta insensatez para que se cumplieran sus promesas. Ahías, el profeta, ya había intimado la alienación del norte. El mismo profeta animó a Jeroboam para que luchara por el triunfo. Otro profeta, Semaías, por parte de Dios, le prohíbe a Roboam que pelee contra sus hermanos. Por otro lado, es ley divina que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La división era un castigo por haberse apartado Israel de las leyes de Dios. En adelante, el pueblo sufriría en carne propia las consecuencias de su mundanalidad e idolatría. De nuevo, el deuteronomista reafirma uno de sus principios gobernadores: la desobediencia al pacto acarrea la destrucción. La obediencia a la revelación de Dios siempre conlleva la bendición. 2. Se concreta la división. Con el famoso grito de ¿qué parte con David tenemos nosotros?, las tribus del norte declararon su libertad de la dinastía de David. Desde luego, esto solo hacía eco de las palabras casi proféticas de Seba: nosotros no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Cada uno a su morada, oh Israel. La edad de hierro había pasado, la división era un hecho. La expresión, mira ahora por tu propia casa, oh David, anuncia de una vez por todas que las 10 tribus del norte ya no se someterían a las injusticias que costosamente habían sostenido la dinastía por tantos años. Ya no estarían dispuestos a sostener la casa de David a expensas propias. Fue una insensatez de Roboam el enviar a una persona no grata, Adoniram, como mediador, porque les traía recuerdos de su vida pasada. Adoniram era la persona menos indicada para servir de mediador, ya que se identificaba plenamente con las medidas represivas de Salomón en el tributo laboral. Adoniram fue castigado con el lenguaje del pueblo, las piedras. Ahora, el hijo de Salomón es rey de solo 2 tribus, las de Judá y Benjamín. Estas 2 se forjarían en un pueblo conocido por el nombre Judá. Y Jeroboam sería rey de las 10 tribus del norte. En adelante Judá e Israel existirían, no solo como naciones separadas, sino como rivales por unos 200 años. La división tuvo lugar en el año 922. En el año 722 a.C., Israel, el norte, sería destruido por las fuerzas asirias. Luego llegaría el castigo final de Judá, la cautividad babilónica en el 587. Además, estas 2 naciones pequeñas serían una atracción a los deseos de conquista de sus países vecinos. A pesar de que esta división sería uno de los hechos más tristes y trágicos en la historia del pueblo de Dios, es bueno decir 2 cosas favorables: la línea de David no se rompió, la dinastía continuaría. Con su capital en la ciudad del rey,
Jerusalén, el ahora Reino del Sur, se mantuvo así desde el año 922 hasta el 587 a.C. Ambos reinos fueron bien amados por Yahvé. No hubo distinciones. Dios les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento. A los dos les hizo grandes maravillas, juzgó y castigó a ambos como pecadores. No valieron los esfuerzos que Roboam hiciera para que no se produjese la separación. Ni los mediadores ni la fuerza pudieron contra la voluntad divina. El que intervenga un profeta, Semaías, para que Judá no entre en batalla contra las tribus del norte, comprueba que el deuteronomista quiere advertir que la dinastía davídica es obediente a la voluntad divina. En el escritor bíblico siempre hay un marcado prejuicio en pro de Judá. Verdades prácticas. Una de las tragedias de la historia latinoamericana es que, al llegar los conquistadores españoles, ofrecieran una fe aguada a los que encontraron aquí. La facilidad con la cual los indígenas aceptaron la nueva religión parece indicar que les fue estéril y sin mayor significado. Sus religiones anteriores tenían muchos de los mismos elementos que el cristianismo y ellos probablemente suponían que podrían aceptar la protección de una nueva deidad sin tener que olvidar los antiguos dioses. Su conformidad externa fue suficiente para que sus conquistadores y sus misioneros hubieran cumplido su tarea. Un ejemplo clásico es el caso de Atahualpa, el rey de los incas. Cuando le fue dada la oportunidad de responder al requerimiento, tiró la Biblia, realmente era un libro de oración, al suelo e inmediatamente fue tomado preso. Después de un tiempo, cuando había sido encarcelado, juzgado y sentenciado a la muerte, se había encendido el fuego donde sería quemado en la hoguera. Para permitirle escapar de la tortura de morir por el fuego, se le dio una última oportunidad para aceptar a Cristo, a cambio de una muerte menos torturosa. Lo hizo, fue bautizado Juan y lo estrangularon. Historia paralela de los dos reinos, reinado de Jeroboam en Israel. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Una observación, este estudio seguirá el orden del texto bíblico tal como lo vamos leyendo. Por ejemplo, bajo el reinado de Acab, entra una gran persona, el profeta Elías. El estudio, pues, se basa en el orden bíblico, no en un orden sistemático de los reyes. A Jeroboam, primer rey de Israel, Dios le dio una gran promesa, que su reino sería tan fuerte y estable como el de David. Pero la promesa se dio con una condición, la de ser obediente y fiel a las leyes de Yahvé, siguiendo así el ejemplo de David. No obstante, durante los 22 años de su reinado, sucedió todo lo contrario. A favor de este rey, solo se puede decir que era un buen líder, muy inteligente y emprendedor. Se cree que imitó, hasta donde le fue posible, la organización de Salomón. No debió ser tarea fácil la de comenzar, organizar y dirigir una nación. Nótese que comienza estableciendo su capital en un lugar estratégico, Siquem. Esta sería la primera capital política del Reino del Norte, pero habría dos más posteriormente,
Tirsa y Samaria. Jeroboam también reconstruyó Penul, sitio también estratégico en la Transjordania. Algunos opinan que esta reconstrucción se hizo con el fin de obstacularizar las rutas comerciales entre el norte y el sur. Como se verá, el bloqueo pretendido por Jeroboam no sería únicamente religioso sino también económico. Además, Penul como un fuerte protegería a Israel de invasiones procedentes del este. Después emprende una serie de cambios y cosas nuevas en la religión. Pero aquí, el rey hizo todo lo contrario a las leyes de Dios. En realidad, este acto puede verse como la primera acción de infidelidad de Jeroboam. Veamos estas innovaciones. Primera, Jeroboam reconoce el peligro del imán religioso que había en el sur, el templo con todo su sistema ritual y sacerdotal. El mismo poder que había servido para dar cohesión al pueblo de Dios desde el Éxodo, el pacto iniciado por Dios con Israel, ahora tiende a minar sus propias pretensiones políticas. Teniendo esto presente, el nuevo rey de Israel establece centros religiosos que rivalicen con los del sur. Tan fuerte es su preocupación con el imán religioso del sur que reconoce que éste puede a la larga derrocarle y hasta producir su muerte. Segunda, contribuyó a que la idolatría se introdujera en Israel. Levantó becerros de oro, probablemente figuras de toros, como los que había visto en Egipto. Hay que recordar que lo había hecho Aarón anteriormente. Estas imágenes no pretendían sustituir el culto a Yahvé, tan solo tenían el propósito de ayudar en el rompimiento religioso con el sur. Ciertos descubrimientos arqueológicos parecen confirmar que los toros no tenían la mira de ser ídolos representantes de Yahvé, solamente eran pedestales visibles sobre los cuales el Dios invisible se paraba. En otras palabras, nunca era el propósito de Jeroboam ocasionar la idolatría en el norte. No obstante, sus propósitos, a la larga el resultado era otro. Con todo, la creación de los 2 toros de oro era muy peligrosa, dado el trasfondo del toro en la adoración cananea. Para los cananeos paganos, el toro era un símbolo de la fertilidad. Los demás dioses cananeos eran figuras de la lluvia, el sol y otros integrantes del ciclo natural del año. Esto debió ser una fuerte atracción para un pueblo agrícola como Israel, pues vería en cada imagen una muestra de la fuerza y el vigor que necesitaba. De todas maneras, es un pecado adorar a Dios por medio de figuras materiales, es una violación de la ley divina. Lo más triste de todo esto es que el rey hace todo esto para complacer al pueblo y con su anuencia. Tercera, cambió a su antojo los lugares de culto ya establecidos. La razón es muy sencilla: para mantener la unidad del reino había que evitar que la gente fuera a Jerusalén, pues el pueblo sería atraído por el gran templo y su culto. El rey conocía bien el poder de la religión para mantener a su pueblo unido, y, al igual que David y Salomón hicieran de Jerusalén su centro religioso, Jeroboam quiso hacer también su centro religioso. Ciertamente, para el deuteronomista el problema principal de Jeroboam no era la creación de los toros de oro, sino su implantación del culto en lugares que no fueran Jerusalén. Desde luego, la ubicación de las 2 imágenes en Betel y en Dan favorecía el abandono de la única adoración legítima en Jerusalén. El problema del rey es que no tomó en cuenta a Dios quien lo había puesto en el trono. No le importó el bien espiritual ni el destino de su gente. Solo quiso satisfacer sus propios intereses y deseos de poder. Su pecado mayor fue el de alejar a su pueblo de Dios. Jeroboam sabía que tenía un reino dividido, y que la unidad del pueblo de Dios giraba alrededor de un pacto.
Este pacto decía que era incorrecto tener otro gobierno que no fuera el de la línea de David. Por eso instituye una religión oficial. Cuarta, tomó para sí el oficio de sacerdote y también lo compartió con gente no indicada. Esto era desobediencia a la ley de Dios que establecía que el ministerio sacerdotal era exclusivo de la tribu de Leví. Es seguro que los levitas tuvieron que huir hacia Judá. De este modo el rey, al tomar el poder religioso en sus manos, unió el poder del Estado con el religioso. Y así lograba lo que tanto quería y que quizá copiaba de Egipto, el ser el centro del poder, por encima de su pueblo, el que le había llevado al reino. Sobre todo, Jeroboam fue desagradecido hacia Dios, quien le había elevado hasta el trono de Israel. Por esto repetimos que su mayor pecado fue el de apartar a su gente de Dios, sin importarle para nada el bien ni el destino espiritual de la nación. Hasta donde sabemos, este rey sembró la idolatría tan hondo en el corazón del pueblo, que éste nunca más pudo recuperarse. La importancia del profeta en el relato sobre los reyes. Observación: en esta historia conjunta de los reyes de Judá e Israel, se hace un paréntesis para contar algo sobre los profetas. Se mencionan a Ahías, Elías, Eliseo y otros. Es posible que algunos sean hijos de profetas, o miembros de una comunidad o escuela de profetas. ¿Estarían algunos de estos bajo la dirección de un profeta como Elías? ¿Por qué mezclar profetas con reyes? Porque en los tiempos de crisis y apostasía, la palabra de Dios es muy importante, así como hoy lo es el predicador del Evangelio. La misión del profeta de Dios, entre otras, es la de denunciar y castigar el pecado. Los juicios de Dios no vienen sin advertencia. Dios es justo y santo, pero también es bondad, amor y misericordia, hasta para el más miserable pecador. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Juan 14, versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them.
But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos,
y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados.